Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, estamos viernes 20 de mayo, les habla Fátima Toche y he vuelto a la vida, he vuelto con ustedes a Debate Podcast, acompañada como siempre de Josefina Tausen y Carlos León Moya, a quienes les agradezco enormemente por haber hecho el programa ellos sin mí y por haberme mandado todos los días muchos ánimos, porque los estaba escuchando, chicos, todos los días. De hecho, significaba mucho para mí y a las demás personas de la audiencia que me han estado escribiendo para saber cómo estoy. Estoy bien, aquí me pueden escuchar, es una prueba de vida. Y simplemente seguir en pronta mejoría, pero ya me reincorporo con ustedes. ¿Qué tal, bienvenida, chicos? Bienvenida, Fátima, qué bueno que estés ya bien. Y resucitó al cuarto día, Fátima, bienvenida. Ahí está, resucité. Bueno, y me encuentro pues con una semana que ha sido, como comentábamos antes, un poco sombría, ¿no? En las noticias, no ha habido así tanta carnecita como nos gusta para comentar, pero creo que hemos seleccionado algunas noticias que son bastante interesantes. Primero, tal vez se han enterado algunos, otros no, que ha habido una mega filtración de datos personales, básicamente los relacionados a nuestra ficha RENIEC, ¿no? Básicamente los que administra RENIEC, que incluye incluso huella dactilar, domicilio, fotografía, básicamente todo lo que uno accede cuando entra a una ficha RENIEC, ¿no? Lo cual, recuerden, viene relacionado también con ciberataques que han habido al Ministerio del Interior, en Contraloría, también hubo acceso a una cantidad de información. Entonces esto nos va diciendo bastante sobre ciberseguridad en el Estado peruano y cómo nos pone en una situación vulnerable como ciudadanos. Vamos a conversar. Luego, unas lamentables declaraciones del ministro Oscar Sea, quien calificó al secretario general del Midagri como un mequetrefe, y de otro lado, al periodista Mariluz de RPP le dijo que había despedido, al presidente Cárdenas, el presidente Conveagro, sí. Le dijo mequetrefe, sí. Y dijo que al secretario general del Midagri lo había despedido porque sí, pues, ¿no? Porque le provocó, se le antojó, despertó con eso, ¿no? Eso de su cuerpo le pedía despedir, ¿no? Despedir a alguien ese día y así lo hizo, ¿no? Veremos qué tanto es un rasgo de su personalidad o influencia de algunas otras cosas, veremos, ¿no? Recuerden que este señor tiene denuncias, graves denuncias, así que ahí tenemos un perfil como persona y como funcionario público. Igualmente, queremos hablar sobre declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, que alega, y de mi punto de vista no le falta razón, de que habría una campaña contra el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que están relacionadas también a estas denuncias del señor Villaverde, y otros muchos pronunciamientos que han habido desde la campaña, la segunda vuelta específicamente, donde ganó el presidente Castillo. Y finalmente una noticia que, aunque triste, da un poco, yo creo, de alivio a los deudos, es que en este caso emblemático, digamos, en la justicia, luego de el conflicto armado, el terrorismo, el caso de Acomarca, por fin, miren cuántos años luego se va a devolver los cuerpos a los deudos, a los familiares de las víctimas, ¿no? Eso, como les digo, es agridulce, pero yo creo que para un familiar de alguna persona desaparecida no hay mejor cosa que poder dar sepultura a su familiar desaparecido. Chicos, empezamos entonces con el tema de la filtración de datos personales. Ahora, no es el primer caso, ¿no? O sea, donde tengo entendido, Asbank es la primera institución que advierte eso hace un mes. Le envió una carta a la presidencia del Consejo de Ministros advirtiendo que esto ya estaba ocurriendo, que hay una filtración de datos importante, y que, digamos, uno de las cosas, digamos, si vas a la evaluación de bancos es porque justamente ellos también corren un riesgo de ese modo, ¿no? Porque cualquiera podría suplantar a alguien y abrirse una cuenta bancaria.
Eh, pero no pasó nada. No pasó nada. El día de ayer se hizo recién público, perdón, anteayer, el día miércoles se hizo público en la noche, después de un mes de haberlo tratado, digamos, con la cautela que el tema merecía, y el Ejecutivo no hizo nada. No es el primer caso, ¿no? Tenemos también antes el secuestro de información del Ministerio del Interior. Hitler en el 13 denuncia hoy también que lo mismo ha pasado con Contraloría. Es como si el Estado hiciese... Yo no sé si es porque está haciendo agua ahora, ya antes hizo agua, pero no, en un mes se les han filtrado en todo este año se les ha filtrado información por todos lados, sean rusos o sean nacionales. Además tenían una página que se llamaba Zorrito Rum Rum, para hacerlo más patriótico, donde se compartía esta información. Quizás eso es lo que se entiende por transparencia, que tanto pregonan, ¿no? Abrir datos abiertos. Puede ser, pero claro, y complicada también la situación para Sbank, ¿no? Porque por un lado tiene que alertar, informar de lo sucedido y por otro lado tranquilizar también, ¿no? Para que no haya mucho temor de los ahorristas, ¿no? Sobre sus cuentas. Y también el tema de lo que se pueda difundir, entre otras cosas, las huellas digitales, está vinculado también a lo que se pedía de parte de quienes denunciaban fraude en la segunda vuelta, ahora también se incluye la primera, era que a la hora de publicar los padrones electorales se estaban dando datos que no necesariamente deberían hacerse públicos, como por ejemplo eso, ¿no? Y de ahí vamos pues al tema que mencionaste, Fátima, al comienzo de esta campaña contra el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque en las últimas declaraciones de Samir Villaverde no se habla tanto de la OMPE, sino directamente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hoy hay una nota también, Hildebrand en sus 13, diciendo que estas últimas declaraciones de esta persona, que ayer decíamos que costaba cuál título darle a Samir Villaverde, además de ex recluso y delincuente que asaltó a mano armada una pizzería, ¿no? Porque todavía no es colaborador eficaz, ¿no? Y fundamentalmente declarado ante la Comisión de Fiscalización y no ha entregado pruebas. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que él no iba a tomar en cuenta el tema que no iba a investigar el tema de del supuesto fraude o las denuncias de fraude, sino que eso correspondía a la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones 2021, que hasta el momento no había encontrado nada, y que entonces Jorge Montoya, dice este artículo de Hildebrand, no perdió el tiempo y solicitó a la Junta de Portavoces del Congreso que se incluyan las declaraciones vertidas por Samir Villaverde en el informe final de dicho grupo de trabajo, lo que llama mucho la atención por las coincidencias, ¿no? Justo cuando al parecer estaban por terminar sin mayores conclusiones favorables a la teoría del fraude, aparecen estas declaraciones de Samir Villaverde que tiene mucho por perder, ¿no? Es muy raro porque, o sea, no, si bien no hay pruebas para decir que hay una campaña, hay muchos indicios, porque ¿qué sentido tiene el ataque al Jurado Nacional de Elecciones respecto de cosas que le competen más a la OMPE que al mismo jurado? Entonces, ahí me parece una intención clara de dirigir toda la artillería al Jurado Nacional de Elecciones, porque el conteo de los votos ya lo hemos dicho, eso lo hace la OMPE. El jurado simplemente va a conocer algunos casos donde hayan impugnaciones y demás, pero del señor Probeto ya se olvidaron, ¿no? Que antes en los clubes lo pifiaban, pero ahora ya se han enseñado con Jorge Salas Arenas, la verdad no sé por qué, por un pasado pues de izquierda tal vez, la verdad no lo entiendo, pero es burdo, ¿no? Es burdo y sin ninguna prueba de por medio. Y bueno, sí, me encantó que no existiera un calificativo claro para Samir Villaverde, ¿no? Lo cual nos hace ver lo grave que fue que sea del entorno del presidente, alguien así, ¿no? ¿Cómo llegó tan cerca? Ex convicto, vuelto a encarcelar, corrupto, o sea, mil cosas que deberían hacer que una persona como esa no esté cercano a ningún círculo presidencial, ¿no? Sí, y estaba bien cerca. Y personas también como el ministro de Agricultura, Oscar Sea, es que escucha las declaraciones que dio a Omar Mariluz, y es de bueno, primero que insulta, ¿no? A Clímaco Cárdenas, realmente, no quiero hablar de este señorcito, dice, ¿no? Además de decirle mequetrefe, ¿no?
yo le voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan a hablar de Conveagro, o sea, punto. Él decidió que no se toca ese tema, o sea, estamos en una crisis alimentaria, hemos visto esta portada del The Economist, hay la invasión rusa en Ucrania, estamos con severos problemas de desabastecimiento de fertilizantes, y él simple y llanamente no quiere hablar con Conveagro porque no le da la gana, porque le molesta. Y dice, no quiero, no tengo por qué conversar, no quiero conversar de este señor, ¿me han entendido? No, es necesario que entiendan, dije que no. Así, punto. A nivel No hablo berrinche más. de un niño de 3 años. No quiero, Pero no además, quiero, no quiero, me tapo los oídos, no quiero, no quiero. Y y no tiene existe el además tema. y tiene ese tipo de actitudes desde que llegó al ministerio. O sea, ya como congresista seguramente los tenía, pero desde que llegó al ministerio los tiene, ¿no? O sea, la primera semana ya empezaron las denuncias por designaciones con Oscar Sea al centro, y él ha seguido y seguido y seguido, ¿no? O sea, no, no ha parado desde entonces. Cada vez está entre más empoderado y más desatado el señor Sea. Y es No es congresista, un... Sí, 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 sí. Y ni siquiera es erronista, es del bloque magisterial. magisterial, Sí, sí. Es profesor de secundaria en Puno y no sé por qué le quiere quitar representatividad a Conveagro en vez de escuchar a Conveagro, pero forma parte de este maltrato que hay, ¿no? A funcionarios y a representantes que no necesariamente sean de su grupo político, ¿no? O al maltrato también a funcionarios despedidos y de qué manera, ¿no? Y mira que no solo a funcionarios, Josefina, sino al ciudadano también, También. porque si va a haber una destitución, perfecto, ¿ya? Es potestad de ellos, pero tiene que haber una justificación para esta destitución. Porque, esta justificación me la tienen que dar a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Y Omar Mariluz muy bien le pregunta, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo saca al señor secretario general? Y no cabe, pues, que le diga porque sí, pues, ¿no? y con Lo el sacó. ataque, ¿no? Mequetrefe, con además con eso, con ese desprecio verbal que evidentemente de quien tiene el poder y que sabe que no le va a pasar nada. Claro, y que entiendan esos señores que ellos no entran a un cargo público para hacer lo que les da la gana, para hacer Y lo que les da ahí, la gana, que tal vez en su vida no han podido hacer lo que les da la gana y creen que ahora que tienen un cargo público, ahora se desquitan. Pero así no funcionan las cosas. Bueno, claro, no igual, deberían, ¿no? no, y eso Pero es el funcionan así. Ejecutivo, y vas al Legislativo y encuentras a María del Carmen Alba hablando de su Exacto, casa, ¿no? sí. Claro. Qué feo este chip con el que llegan, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, de creer que son amos y señores, que no le tienen que rendir cuentas a nadie y que pueden avasallar como les parece. Y que evidentemente no se va a resolver, ni mucho menos con este proyecto de la ministra de Justicia, Betsy Chávez, para que sea un examen psicológico y psiquiátrico a los candidatos al Congreso. Va a poner más O sea, estigma sobre los problemas de es enfermedad una, mental, es que ya una son burla bastantes en este Pésima país. idea, sí. Es una Pésimo. burla en este jueguito perverso de colegio también, primarioso, de colegio, de que tú me atacaste, entonces ahora yo te saco la carta de la salud mental. Lo que hace es estigmatizar, como decía Josefina, aún más de lo que ya está la salud mental. Y ya, pues si yo le pido a los congresistas, entonces yo también le voy a pedir a cualquier persona que quiera postular a un puesto de trabajo, un análisis, una pericia, y si es, no sé, depresivo, entonces no puede obtener este puesto de trabajo. La salud mental es una cosa muy seria y estamos en un país con problemas gravísimos de salud mental como para estar jugándote así, como si te estuvieras arranchando la pelota en el recreo, ¿no? Hubo Claro. estado problemas con eso, luego antes esa pelea de Chiara con Aníbal Torres, prueba psiquiátrica, pero haces un test de inteligencia, ¿no? Es efectivamente como el equivalente político del juego adolescente o infantil, ¿no? A ver, quién tiene más plata o ese tipo de cosas, ese tipo de comparaciones. Y hemos llegado a que se vuelve proyecto de ley, ¿no? Ni siquiera queda en palabras. Eso que debería quedar en palabras, encima lo hacen proyecto de ley. Y en ese caso es una ministra, además, ¿no? La Celeste Chávez, que es ministra de Trabajo y no sé dónde saca el tiempo para presentar ese mamarracho. Ese sí No, es un sí, mamarracho. porque dice que fue una reunión sobre salud mental, bueno, no entendió entonces lo que se decía, lo que no le explicaba, no sé, no es una experta en el tema, pero podría haberse asesorado, ¿no? Salud en Casa, por ejemplo, que es una cuenta que yo sigo en Twitter, dice, tener un trastorno mental no te hace un par y aún estigmatizado. Hay personas con bipolaridad o autismo, entre otras, que son excelentes profesionales, que no por ello deben ser un tema de condición. ¿Quién asesora a la congresista Betsy Chávez?
y ponen una caricatura Exacto, de ¿no? Abel Tener Diego. un problema de salud mental, sea cual sea, no es el problema. El problema es ser un cretino o una cretina, y lamentablemente estamos rodeados de cretinos, pues. Y personas también que con acusaciones de corrupción, ¿no? O son incapaces Claro, profesionalmente pero también, ¿no? eso sí no quieren fiscalizar, ¿no? Dan mil No. vueltas para fiscalizar, para denunciar en casos de corrupción, pero quieren sacarte, pues, si tienes algún rasgo por ahí, depresivo, ansioso, bipolar, no sé, fronterizo, lo que quieras, para estigmatizar y evitar que puedas acceder a un cargo público, lo que me parece inconstitucional, ¿no? Así de, Sí. no he leído el proyecto, pero me parece claramente inconstitucional, ¿no? Flaco favor se está haciendo Betsy Chávez al presentar ese proyecto, ¿no? Y dice, resaltó que que el país sería un pionero en América Latina en implementar ese requisito para las autoridades públicas. Claro, porque no creo que ningún otro país lo tenga en mente, por lo menos hasta ahora que sepamos hacerlo. Además, ¿quién te va a Pionero porque analizar? nadie más ¿Quién lo te va a va a hacer. hacer el examen? Qué miedo también. Sí. Y, claro, nadie va a ser el único pionero, porque es el único, ¿no? Perú, hay nadie más. Perú, Irán. ¿Por qué será? Por, Sí, por algo Sí, será, exacto. sí. Increíble. Bueno, ese Pues, es el nivel con el que se ha trabajado ese tema, ¿no? Y bueno, para cerrar la semana con, como les decía, un tema que es, digamos, agridulce siempre, sí, es el caso de Comarca, ¿no? Y que por fin, después de tantos años, los familiares, los deudos van a poder tener los cuerpos de sus familiares y darles la sepultura que ellos, pues, consideren conveniente, ¿no? Y por fin cerrar este círculo tan doloroso para personas con familiares desaparecidos, ¿no? Porque es un drama, ¿no? Porque si un familiar tuyo simplemente muere y puedes ver ves el cuerpo, bueno, ya, cerraste ahí el círculo, sabes que está ahí, se le entierra y puedes empezar a sanar, pero cuando no ves el cuerpo, no lo tienes, no lo puedes enterrar, el dolor no termina nunca, ¿no? y el dolor frente a la impunidad también, ¿no? Y la injusticia. Acá tengo parte de lo que informó la Comisión de la Verdad sobre Comarca. Alrededor de las 11 de la mañana, 1985, todas las personas reunidas en Jatumpata, 50 personas aproximadamente, fueron llevadas por los militares a la casa de César Gamboa de la Cruz, que se encontraba ubicada en el sector de Absuxpata, a una distancia de 300 metros. En ese lugar, un grupo de mujeres y niños, más de 100 niños, fueron introducidos en la cocina, un ambiente rústico cercado con piedras y techado con retama. Y el grupo más grande de personas en una casa de adobe que contaba con una puerta de madera y estaba techada con tejas. Una vez que todos los pobladores se encontraban en el interior de la casa, el subteniente Telmo Hurtado ordenó a su personal de tropa disparar contra ellas. El propio Hurtado, además de dar la orden de disparar, lanzó una granada provocando una explosión y el incendio de los lugares donde se encontraban las personas detenidas. Consumado el asesinato y con el fin de impedir la identificación como responsables de los hechos y dar la apariencia de que se trataba de un ataque sendero luminoso, Telmo ordenó a su personal que recogieran todos los elementos o sustancias utilizadas. Telmo Hurtado después fue ascendido, pudo escapar a Eso, Estados Unidos, se acogió a la ley de amnistía y eso es lo más recién triste en este pudo ser caso, sí. condenado en el 2016. sí. La terrible impunidad, ¿no? Porque este señor Telmo Hurtado le pintó la cara a todo el mundo con la anuencia de las autoridades en su momento. No solo fue premiado, se largó y desde Estados Unidos, pues, vivía impunemente, ¿no? Por eso, pues, muchas personas también quieren borrar estos casos de la historia, ¿no? Los que tuvieron que ver con masacres llevadas a cabo por militares y quieren que nos centremos únicamente en la enorme cantidad y reprochable y terrible también de masacres perpetradas por Sendero Luminoso, pero esto es parte de nuestra realidad Así también. es, Y así Claro. es. mientras no la sumamos, se va a repetir. Y lo que hay que pensar Sí. es en las víctimas y condenar a los culpables. Porque además lo que hubo en los crímenes cometidos por autoridades del Estado, digamos, en ese caso ejército y Fuerzas Armadas y Policía, fue que muchas veces vinieron de mano de impunidad a la hora de sancionar esos actos, ¿no? O el Poder Judicial no hizo nada, o algunos escapan, o en el caso de Telmo Hurtado, ¿no? Los ascienden incluso, los ascienden y luego los protegen.
Sí. Y eso lamentablemente también ocurrió en los años 80. Y también en los 90 con Alberto Fujimori, por supuesto, que fue lo que pasó con el Grupo Colinas. Así es. Ya, Y con la ley de y- amnistía. Sí. Y hablando también, conectando con el tema de salud mental, yo recuerdo mucho porque hice en la universidad un trabajo sobre el caso Comarca, a partir del cual me enamoré del tema de derechos humanos, donde aducen también temas psicológicos y trastornos psicológicos por parte de los militares y miembros de las Fuerzas Armadas en general, que los habrían empujado a cometer estos hechos, lo cual pues no tiene ningún sentido. Nadie se vuelve pues un asesino en serie por tener un trastorno mental. Esto era todo un andamiaje que había detrás, Para que que sea incluso inimputable. los premiaba por este tipo de actos, ¿no? Eso es Y, lo terrible. y fue parte de la postura que hubo también en contra de la Comisión de la Verdad, ¿no? Cuando la Sí. Comisión de la Verdad decía que había, no solamente era un acto individual, sino que era una estructura que a veces incentivaba que ocurran esos actos. Las respuestas no, es un tema meramente individual, ¿no? Tenían trastornos. Y utilizaban la salud mental como justificación y para individualizar las responsabilidades, cuando en realidad fue mucho más que eso, Claro, ¿no? son Hubo inimputables, también, decían entonces, ¿no? Exacto. Y no sí, es así. O se decía que en esa época también era, pero entonces, ¿por qué reclamas derechos humanos, que se respeten los derechos humanos a los policías y militares y no a Sendero Luminoso? Porque al Estado uno sí le puede pedir que respete los derechos humanos, está para protegernos. Sendero Luminoso es una organización terrorista, ¿no? Difícilmente estaba entre sus ideas respetar los derechos humanos, ¿no? Pero sí le podías efectivamente. reclamar al Estado y debías reclamárselos, ¿no? Y a Sendero Luminoso condenarlo, ¿no? Como que se ha hecho, ¿no? Sí. Claro, perseguir y condenar, pero al Estado mínimamente le tienes que pedir que garantice, ¿no? Que te Que garantice garantice tu el seguridad, respeto a los víctimas derechos humanos. inocentes, 23 niños, No, desarmados todos, además, los hombres increíble, adultos sí. y las mujeres también. Han recuperado 40 restos, 20 no se han podido identificar y 9 no han sido encontrados. Pero bueno, los tienen, por Pero lo es un menos los que han avance, podido recuperarlos puedan darle sepultura. es un avance. Sí. En paz descansen en todo caso. Bueno, se nos ha ido la hora volando, ya nos pasamos de los 20 minutos que tenemos aquí por regla, que debe durar el podcast, y estamos viernes, así que no nos encontramos sino hasta el día lunes, nuevamente con Josefina y Carlos en debate. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales de Sudaca Perú, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, SoundCloud, y seguirnos día a día o escuchar si quieren programas pasados. Esperamos que pasen un lindo fin de semana. Gracias, también para Gracias, ustedes. nos vemos el lunes. Hasta Nos luego. vemos el lunes. Chao Hasta Carlos, chao entonces, mejor Fátima. dicho. Gracias a ustedes por Chao. acompañarnos.